Hola, apreciados estudiantes. Hoy les presento la segunda clase del área de formación Castellano y Literatura. Damos inicio a la clase conociendo el concepto de qué es la gramática. Es el conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua y la organización de las palabras. Posteriormente conoceremos qué es la sintaxis y los sintagmas. La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras para formar oraciones. Y los sintagmas son las palabras o una palabra que realiza una función unitaria con relación a la oración en la que se integra. Recordaremos cuáles son las partes de la oración: el sujeto y el predicado. El sujeto es la parte de la oración que indica quién realiza la acción del verbo, y el predicado es la parte de la oración que dice qué realiza el sujeto. Por ejemplo, Juan estudia español. Juan es el sujeto, estudia español es el predicado. El tren llegó tarde. El tren es el sujeto, llegó tarde es el predicado. Continuamos con los sustantivos. Pueden ser propios o comunes. Por ejemplo, nombres como Juan o Francia, y comunes, que son términos más generales como muchacho o piedra. También tenemos los artículos, que son otro tipo de acompañantes del sustantivo. También nos aclaran información respecto a él, pero en términos mucho más simples y de importancia gramatical: género, número, determinación. Ejemplo: el, la, los, las, un, una, unos, unas. Los adjetivos son las palabras que acompañan a los sustantivos y nos indican algunos de sus rasgos de sentido amplio o acotando su significado. Pueden ser adjetivos calificativos, posesivos o demostrativos. Los adverbios son palabras modificadoras de los verbos, cuyo rol es caracterizar el modo en que ocurren las acciones de la oración. Pueden ser de tiempo, de modo, relativo, entre otros. Las conjunciones son las palabras que tienen un sentido gramatical y que sirven para juntar otras palabras o incluso oraciones, teniendo un puente lógico para ello. Las preposiciones son las palabras dotadas de un sentido relacional, es decir, que no poseen en sí mismas un significado, sino que expresan una relación entre otras palabras, que pueden ser más o menos específicas. Ejemplo: de, para, sobre, contra o por. Y el verbo, que es la palabra que expresan y describen las acciones dentro de una oración. A continuación se les presentará un cuadro donde se les explica los elementos del sujeto y el predicado. En él vamos a encontrar el núcleo nominal, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Por parte del predicado encontraremos el núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto y el complemento circunstancial. Núcleo nominal o núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Generalmente es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, la bicicleta de Luis es de color rojo. Ellos decidieron hacerlo. El modificador directo son sintagmas que van junto al núcleo. Siempre es un artículo o un adjetivo. Por ejemplo, el cuarto de Pedro es lujoso. El nuevo cuarto de Pedro es lujoso. El modificador indirecto son sintagmas que requieren una preposición o elemento de unión para relacionarse con el núcleo. Por ejemplo, los estudiantes de la prepa son muy inteligentes. La comida con vegetales es deliciosa. Y tenemos la aposición, que es otro modificador indirecto que explica o aclara algo respecto al núcleo del sujeto. Se caracteriza porque va entre comas. Por ejemplo, Luis, mi sobrino, ganó el primer lugar en la carrera. Mis mejores estudiantes, Sofía y Manuel, obtendrán una beca. Nos encontramos con el núcleo verbal, que es la palabra más importante del predicado y es siempre un verbo conjugado. Por ejemplo, los estudiantes regresaron del viaje. Luego tenemos el objeto directo, que es la palabra o frase que recibe directamente la acción del verbo. Se reconoce con la pregunta ¿qué? A veces se puede sustituir con una forma pronominal. Ejemplo:
José comió pizza ayer. Ana lo grabó. El objeto indirecto es la palabra que recibe el daño o provecho de la acción. Se localiza con la pregunta ¿a quién o para quién? A veces es sustituido por una forma pronominal. Por ejemplo, María explicó el tema a sus compañeros. Alexandra dará un concierto para los universitarios. María les explicó. Y por último tenemos el complemento circunstancial, que expresa las situaciones de modo, tiempo, lugar, causa, finalidad, compañía o cantidad. Por ejemplo, Paula caminó mucho ayer. Los estudiantes entraron rápidamente al aula. Ella aprobó la materia porque estudió mucho. Espero les haya gustado la clase de hoy. Puedes apoyarte en tutoriales sobre el análisis morfológico en una oración simple. Por acá les dejo un link que sería de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima clase.